Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando éramos niños, solíamos jugar a un juego llamado el teléfono escacharrado, un juego de preguntas y respuestas en el que cada uno respondía a preguntas distintas de las que hacía el anterior, y las respuestas eran a veces muy cómicas. A lo mejor te preguntaban, ¿cuál es tu animal preferido? Y el otro contestaba, la hamburguesa. ¿Y cuál es tu comida preferida? Y decía el de más allá, el Real Madrid. Este juego es divertido por eso, porque es un juego, pero cuando nos sucede entre nosotros, cuando uno experimenta que no le están escuchando, que le están respondiendo algo distinto de lo que ha preguntado, a veces hay un poco de soledad. Este era el caso del Señor, cuando descendían desde Galilea hasta Judea, camino de Jerusalén, y por 3 veces intentaba decir a los apóstoles que iba a morir en la cruz. Ellos, una y otra vez, contestaban cosas distintas, como si no le escucharan. La primera vez, cuenta el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 8, el Señor les dijo, el Hijo del Hombre va a ser traicionado, rechazado, asesinado, y resucitará al 3er día. Y entonces los apóstoles no le dicen nada, y Pedro le empieza a regañar. La segunda vez, en el capítulo 9 de San Marcos, dice el Señor, el Hijo del Hombre será traicionado y asesinado, pero se levantará después de 3 días. Cuenta el Evangelio que en ese instante no le preguntaron nada y se pusieron a discutir entre ellos a ver quién era el más importante. La tercera vez que el Señor dice que tú, Señor, dices a los apóstoles que vas a morir, capítulo 10, dice el Evangelio que de tus labios salieron estas palabras, el Hijo del Hombre será entregado, condenado a muerte, burlado, escupido, azotado, puesto a morir, pero resucitará después de 3 días. A continuación, lo siguiente que sucede es que Santiago y Juan acuden con su madre para pedirte sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. Fíjate qué conversación de locos. Fíjate qué soledad tan grande la del Señor, que trata de abrir su corazón a los suyos para contarle algo tan personal como que le van a matar, y descubre que no hay interlocución, que no le están escuchando. Eso nos puede pasar muchas veces, Señor, que en la oración de verdad no te estamos escuchando. Ya llevo bastantes días escuchando los 10 minutos con Jesús y a lo mejor, sinceramente, me puede suceder que en realidad no esté rezando contigo. Me pongo a escuchar como escucharía un podcast de la radio, como escucharía un programa o una canción de música de mi grupo preferido. Pero ¿cómo me cuesta, Señor, levantar el corazón hacia ti? Me quedo encerrado en mis cosas, como los apóstoles que se pusieron a discutir a ver quién era el más importante. Yo me pongo a pensar en mis propios intereses y dejo de escucharte a ti, Señor. En el caso de los apóstoles era especialmente triste porque sus intereses era competir para ser el primero. Cristo iba a morir en la cruz y discutían a ver quién se iba a quedar la herencia, como quien dice, de quién iban a ser los restos. Si Cristo iba a morir, ¿quién se quedaría con todo? Son esas discusiones que se tienen entonces y ahora para ver quién es el primero. Discusiones que son luchas de poder y que suceden en todas partes. A veces, por ejemplo, tristemente en la Iglesia puede suceder que haya ciertas luchas de poder y deseos de hacer daño a otras personas, incluso de la jerarquía, incluso el Papa a veces, para alcanzar una pequeña cuota de poder que me interesa. No solo en la Iglesia, también en las mismas parroquias o en el movimiento. A veces, cómo nos enfada que no nos hagan caso, que no seamos los primeros, que nos coloquen en un segundo lugar. Cómo nos molesta. Incluso en la misma familia.
¿Cuántas veces los esposos discuten precisamente por eso? Es que no me haces caso, los niños no me hacen caso, es que yo soy el padre de familia, deberían respetarme más, o es que yo soy la madre de familia y nadie me agradece las cosas, o entre los hermanos, que a veces discutimos, pues eso, que yo ya he hecho lo que me toca, no pienso hacer lo que no me toca y lo tienes que hacer tú, yo soy el mayor, pues yo soy el pequeño, pues yo ya he hecho bastante, pues te toca a ti. Discusiones de luchas de poder, ver quién queda por encima del otro. En el Evangelio cuenta el evangelista que tú, Señor, callabas. Mientras ellos discutían quién era el más importante, tú callabas. Pero al llegar a casa, dice el Evangelio que Cristo juntó a los suyos, reunió a los suyos y se sentó. Se colocó en el suelo, sentado en el suelo, como solían hacerlo los judíos, a la misma altura que los demás. Antes de decirles nada, ya les estaba hablando con un gesto, les estaba dando una catequesis. Mirad, no podemos estar por encima de nadie. Yo me siento en el suelo con vosotros. San Pablo habla de este movimiento de Cristo, de esta humillación o este rebajamiento del Señor en su himno a los filipenses. Él dice que Cristo, que era igual a Dios, sin embargo, no hacía alarde de su divinidad, no presumía de su divinidad, sino que, al contrario, era capaz de despojarse, de humillarse, de abajarse, de rebajarse, para ser igual que nosotros, de hacerse más pequeño todavía, para ser servidor nuestro. Dice el Señor en el Evangelio, no he venido a ser servido, sino que he venido a servir. Y esta tiene que ser la actitud. Señor, te pedimos en estos 10 minutos que sirvamos, que nos sirvamos unos a otros. No se trata del qué hacemos, sino el cómo lo hacemos. A veces ese servicio tiene que ser un servicio hecho desde la autoridad de unos padres que tienen que corregir, que tienen que incluso castigar, pero no es el qué, es el cómo. ¿Cómo me sitúo yo? ¿Cómo considero superiores a los demás? ¿Cómo trato de que los demás de verdad queden por encima de mí y no me importa ocupar el último lugar? Ser como Cristo el último, porque los últimos serán los primeros. En estos 10 minutos de oración te pido, Señor, que me ayudes a ser un pringao, una persona que no le importe hacer lo que nadie quiere hacer, que no le importe servir donde nadie quiere servir, una persona que sea capaz de ponerse a los pies de los demás. Cuenta el evangelista que a continuación el maestro hizo un gesto precioso. Acercó a un niño, se arrodilló delante de él, se agachó y entonces le dio un abrazo. Y entonces le decía a los apóstoles, el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y al acogerme a mí, acoge también al que me ha enviado, a mi Padre. Esta es la gran lección del Señor, hacernos pequeños como el más pequeño de nosotros, como el más pequeñito, ponernos a la altura del más pequeño. Así son los cristianos, así era Cristo, así tenemos que ser nosotros. Por tanto, te pedimos, Señor, en estos 10 minutos, que se acaben las luchas de poder, que no nos importe ser el último, que no nos importe pasar desapercibidos, que no nos importe pagar los platos rotos, hacer lo que nadie quiere hacer, que incluso que compitamos para que eso sea así, una competición de servicio, una competición de amor, una competición de humildad. Yo así me imagino la Sagrada Familia. A veces, cuando pienso cómo sería vivir ahí en Nazaret, creo que María se levantaría pronto para recoger el taller de San José, y San José se levantaría pronto para hacer el desayuno antes de que lo hiciera María, pero Jesús ya estaría allí haciéndolo antes que ellos y, no sé, estarían compitiendo por servirse, por amarse, por entregarse, por hacerse uno para los demás todo lo necesario. Dice San Pablo, altera alterius onera portare, llevad unos las cargas de los otros, es decir, ayudaros unos a otros, arrimad el hombro y en el último lugar, como, entre comillas, pringaos. Fíjate en la Virgen María. De su mano terminamos estos 10 minutos. Tu madre pasabas desapercibida,
la reina de cielo y tierra, la emperatriz del universo, sin embargo pasas completamente desapercibida. Tu madre estabas oculta en Nazaret. Tú durante la vida pública prácticamente no tienes intervención. Estabas ahí, pero estabas ayudando a unos, consolando a otros, pendiente de esos detalles, tratando de conseguir el alimento, anticiparte a las necesidades de los apóstoles o de tu hijo. Desapercibida pasas en tu servicio como la última de todos, siendo la primera. Y vuelves a aparecer solamente cuando ya no hay nadie, cuando de verdad se te necesita, cuando nadie quiere figurar, cuando nadie quiere aparecer, ahí vuelves a aparecer tú, cuando Cristo cae camino de la cruz, cuando Cristo muere crucificado. Pues a ti, Madre, te pedimos que nos concedas el regalo de ser los últimos, de servir y de escuchar atentamente al Señor, que nos abre su corazón y nos habla de entrega, de entregar la vida por amor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.